Estaba el pastor de la iglesia Centro Familiar Cristiano y nos entregó para jóvenes. Le comentaba al hermano Memo que si le hacen la invitación allá en Pénjamo, pues también hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Y si hay jóvenes para invitar aquí, pues hay que invitarlos. ¿Sí? Vamos a empezar con nuestra familia. ¿Sí? Yo le comentaba a Memo y ¿cómo hemos dicho? Se me fue el nombre. A Freud. Y se vea jóvenes, nosotros les pusimos el costo para que acudan. Es en la mañana, ¿sí? Dicen que va a haber algo sorprendente. Me dijo, son los hijos del pastor los que van a hacer el evento. Y vamos a pues, apoyarlos como jóvenes. Y si hay jóvenes aquí que no estén dentro de aquí con nosotros, es lo más importante, llevarlos para que conozcan del Señor. ¿Sí? Este es el evento, aquí lo van a tener ustedes para si quieren compartirlo y invitarlos y que sea una bendición para ellos. ¿Sí? No sé si quieras decir, ¿no? Bueno, entonces no te encargué, ¿verdad? ¿Vale? No te encargué palabra, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir nuestro libro de... Yo sigo con Nehemías, Yo sigo con Nehemías y vamos a abrir nuestra Biblia en Nehemías 8. Pero antes, yo quisiera que mi hermana Arge, un pedacito, no es una fracción de lo que compartió allá, un fragmento, y ya le sigo yo, ¿sí? Es algo pequeño, pero para bien. Nehemías 8. Mi hermana compartió ahorita en San Luis y va... Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hora. Amén. Pues fue una pequeña enseñanza, pero yo hablé acerca de la Biblia. ¿Qué significa la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia representa, lo que es para nosotros? ¿Qué contiene la Biblia? Es el Nuevo Testamento, son un testamento que Dios nos dio para que nuestra vida sea feliz, sea alegre y las sepamos vivir. ¿Qué es un testamento? Es un legado, es la palabra que Dios nos dio para que todos tuviésemos ese conocimiento. Dice que deberíamos de llegar al mundo con una Biblia bajo el brazo, que todos los aparatos vienen con un instructivo, y así nosotros tenemos que llegar también al mundo con una Biblia que sea nuestro instructivo, porque en realidad es un instructivo para nosotros de vida. Ahí Dios nos enseña lo que debemos de hacer, lo que debemos de saber acerca de todo, porque en esa Biblia nos da tanto consejos para orar, para conocerlo, para aprender de su palabra, y también trae de todos los temas. Puede ser cuando estamos tristes, cuando estamos solos, cuando estamos en una enfermedad, cuando necesitamos de un consejo. La Biblia realmente tiene todo eso. Entonces, Dios nos aconseja cómo vivir en abundancia y también cómo enfrentar cualquier problema o cualquier circunstancia. Y también nos dice a quién debemos recurrir en todo momento, a su palabra. Entonces, aquí nos dice cómo pedirle, cómo buscarlo, pero
Pero para eso necesitamos aprender a leer su palabra, porque si no la leemos, pues no nos enteramos de qué debemos hacer y cómo lo debemos de hacer. También dice que tenemos que desearla como un alimento espiritual. En Primera de Pedro 2:2 dice que deseemos la palabra de Dios como leche, como un recién nacido que busca, que necesita y desea saber lo que representa la palabra de Dios. Dice que Dios a través de el Espíritu Santo nos da el entendimiento, nos da revelación, porque en algunas partes está escrito por parábolas y no cualquiera lo puede entender. A veces dice que leemos y no entendemos. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos dé revelación. También nos da a conocer el poder de la palabra de Dios. En Génesis 1:1 dice que en el principio era Dios y Él creó con autoridad, porque todo estaba desordenado. Con su voz Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó los mares, Él separó las aguas, Él creó los animales, pero también nos creó a nosotros. Nosotros somos la creación de Dios. Dice que también nos da a conocer a nuestro Señor Jesús, que Él fue el primer creador. Es una imagen de Dios. Dice que fue el primogénito de toda la creación. Porque también en Jesús había autoridad en su palabra. Porque con su palabra decía, levántate, estás sano, tú fuiste sanado. Él con toda su autoridad y también con solo su voz, Él tenía toda esta autoridad que también nos dice que nosotros podemos hacerlo, que nosotros vamos a poder hacer eso y más todavía de lo que Él hizo. Pero tenemos que creerle, tenemos que tener fe en eso y aprender lo que tenemos que decir y aprender todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dice que el Espíritu de Dios nos ayuda a entender la palabra. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aprender, empezar a leerla y pedirle al Espíritu Santo que nos dé tanto revelación como también las ganas y porque a veces cuando empezamos a leer la palabra nos da sueño porque la carne es débil, pero tenemos que nosotros fortalecernos a través de la palabra. Y bueno, esta es una pequeña enseñanza, pero pues es una invitación para que todos aprendamos y que queramos saber qué es lo que nos dice Dios a través de la Escritura. Y también los invito a que tengan una Biblia de papel, porque es importante que nosotros la tengamos y subrayemos y meditemos en esta palabra que Dios nos da. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando a través de esa palabra rema o a través de ese versículo? Dios siempre tiene una enseñanza y una palabra para nosotros, pero tenemos que meditarla y que aprender a leerla, porque si no, pues cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere decirnos a través de ella. Entonces yo los invito para que empecemos a leer, si es que no lo hemos hecho, y meditemos sobre la palabra y tengamos una Biblia de papel que la podamos subrayar. No importa que esté subrayada, yo miro la mayoría de los hermanos la están subrayada porque así es como Dios nos habla a través de ella. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Continúa mi hermana. Dios le bendiga. Ese tema lo compartió ahí en San Luis. Y yo traía tema de Nehemías 8. Y en Nehemías 8 nos habla de eso. Cómo el pueblo pidió. ¿Sí? Vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo
obrando en nuestras vidas, que sea tomando lugar. Padre nuestro, te doy gracias, Señor. Ya te alabamos y te bendecimos tu santo nombre, Padre. Pero ha llegado el momento, Padre bendito, de escuchar tu palabra, Señor. Pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada vida de mis hermanos, Señor. Usa mi vida, Padre Santo. Quita toda palabra torpe, Padre bendito, que es adentro. Úsala, Señor bendito Dios, para bien. Te pedimos, Padre bendito, que tú tomes el control de este lugar. Te doy gracias, Señor, porque me permites nuevamente compartir, Señor, tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque te fijaste en lo más vil, Padre bendito. Y te doy gracias, Señor, porque tú me has rescatado, Padre Santo, para servirte. Y te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí y se dieron ese tiempo para ti. Te doy gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El libro de Nehemías, hace 8 días le decía a mi hermano que les invitaba, ¿verdad?, para que lo leyeran. Es un libro que lo vas leyendo y te va invitando a que lo sigas todavía. Y te metes adentro de él y te ves lo que andaba haciendo ese hombre por ahí, levantando esos muros, reconstruyendo, teniendo contiendas con los enemigos que tenía. Pero vuelve a la oración otra vez. En el capítulo 8, dice su bendita palabra, dice, y se juntó todo el pueblo, un solo hombre, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas, y dieron al escriba Edras que trajese el libro de la ley de Moisés, que Jehová mandó a Israel. Edras era un sacerdote, ¿sí? Ellos empezaron a levantar anteriormente, si leemos Edras, ellos son los primeros que empezaron a levantar, a reconstruir. Luego viene Nehemías a levantar esos muros. Pero ahora está restableciendo lo espiritual, ¿sí? Y Edras es el sacerdote que trajo la ley delante de la congregación, dice en el 2. Así que así de hombre como mujeres y todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Eso ya Dios los había dado por medio de Moisés, que tenían que leer esas escrituras. Y volvieron a traerlas otra vuelta al pueblo. Pero el pueblo lo está pidiendo. Dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta. ¿Sí? Dice en el 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. El alba yo me imagino que eran como las 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Sí? Hasta mediodía. 6 horas quizás. ¿Sí? Pero fíjense, en presencia de los hombres y mujeres entendidos y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando yo estaba leyendo esto, también empiezo a buscar y empiezo a ver, hay predicadores y te hablan fuerte. Y muchas veces yo tenía la costumbre de leer un párrafo y empezaba con el celular. Y leí otro párrafo y me metí al celular. No estaba atento a la palabra, porque mi mente estaba en otro lado. Estas personas no. Estas personas estaban atentos a lo que le estaba leyendo el sacerdote de la palabra. Ellos querían saber de él. Ahorita mi hermana estaba hablándoles y yo le decía ese rato, ahí en San Luis, cómo se compaginan las cosas cuando tú lees, cómo Dios obra y va a la par. ¿Sí? ¿Por qué va a la par? Porque ella está hablando, mi hermana, de qué nos habla la Biblia, cómo nos puede ayudar, qué es la Biblia. Si yo recuerdo un texto y se lo pido al Señor, tu palabra dice, y se lo voy a decir, por tu llaga estoy sanado, Señor, porque tu palabra lo dice, y se lo voy a reclamar. Tu palabra dice que tú vas a estar hasta el fin conmigo, Señor, porque así lo dice.
Pero si no leo la palabra, no puedo decir nada. Es una ley. Es como si yo leyera el tránsito, no es que dice, pues no me lo sé. Pero hay gente que sí se sabe el reglamento de tránsito y le dice al tránsito. Así también la palabra de Dios tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Lo que nos dice mi hermana, subrayar el versículo que te llega, el que te ayudó, la palabra que te hizo sentir. ¿Sí? Y dicen lo que dice más adelante. Y los oídos todo el pueblo estaban atentos del libro de la ley. Y Esdras, el escriba, estaba sobre el púlpito de madera. O sea, le pusieron un lugar para que estuviera él, ¿verdad? Habían hecho, dice, para ello. Y junto a él, a su mano derecha, estaban Matías, Semas, Ananías, Urías, Hilcías, Masías, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Azum, Asbandana, Zacarías y Mosalum. O sea, estaban acompañados con personas que, yo digo que sabían de la ley también, ¿no, hermano? ¿Sí? Personas que estaban atentos. Entonces dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, que estaba más alto. Yo me imagino un hombre grandísimo. Yo pienso que era con una voz fuerte. ¿Sí? Dice, de todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Sí? Todos estaban esperando el alimento. Iba a hablar el Señor para ellos. Porque era una fiesta lo que venía. ¿Sí? Dice, y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Sabían quién era Dios. Sabían lo de las escrituras. ¿Sí? Era un anhelo saber lo que dicen esas escrituras. Por ahí investigando dicen que estos libros eran los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Dios ya les habías puesto también que esos libros tenían que leerse 7 años? ¿Sí? Y ellos estaban esperando. Entonces, en el 7 dice Jesúa y Baní, Serebías, Jamín, Acú, Sabataí, Odías, Masías, Calita, Azarías, Yosafat, Hanam y Palías, levitas, hacían entender al pueblo de la ley, y el pueblo estaba en su lugar. ¿Qué hacían esos varones? Lo que ellos entendían, lo que la gente no entendía, acudían con la persona y le explicaban. Le hacían entender lo que Dios estaba hablando, lo que quería. ¿Sí? Si había una persona que no entendía lo que estaba hablando el sacerdote por medio de las escrituras, ellos se los explicaban. Ellos estaban atentos para atender esa necesidad de ese pueblo. ¿Sí? Y más adelante dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo me imagino a la forma como ellos se entendían. ¿Sí? Dice, y Nehemías y el Tirsata, el sacerdote Esdras, escribía a los levitas que hacían entender al pueblo. ¿Sí? Y dijeron a todo el pueblo, día santo es Jehová, nuestro Dios. No entristezcáis, o sea, no te pongas triste, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley.
¿Qué decía? O sea, ¿qué le movía al pueblo? ¿Qué le estaba diciendo el Señor al pueblo en ese momento? Quizás arrepiéntete, pide perdón, ¿sí? Y cuando llega una palabra a nuestro corazón, ¿qué pasa en nuestro corazón? Nos mueve y pedimos, empezamos a llorar y clamar y decirle, Señor, yo soy así, Señor, perdóname. El pueblo estaba triste, sí, pero mismo Hebreos decía, no entristezcáis, dice, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y luego dijo, ir a comer grosura y beber vino dulce, enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Entonces daban proporciones a la gente que les faltaba algo, su necesidad, ¿sí? Esas personas que estaban atentos para enseñarles a las personas que estaban escuchando la palabra del Señor, les explicaban, ¿sí? Pero también los llevaron a comer, les ayudaban, ¿sí? Dice, porque, dice más adelante, porque día santo es a nuestro Señor y no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Sí? El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Imagínense la multitud que tenía ese hombre ahí para estar escuchando. Me imagino que era grandísimo. Para estar adentro, arriba de un estrado poniendo las cosas, yo creo que era una multitud de gente. ¿Sí? Entonces, los levitas dice que los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo callad, que es día santo, y no te entristezcáis. Les voy a decir, no te pongas triste. Es día del Señor. ¿Sí? Y dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y enviar porciones y gozar de grande alegría, porque habían entendido que la palabra que les habían enseñado. Y se les enseñaron, ¿sabes qué? Dios te ayuda, Dios te restaura, Dios te liberta, Dios está contigo. Y estaban gozosos de lo que le estaban ya diciendo. ¿Sí? Dice, y al día siguiente se reunieron los principales de la familia, todo el pueblo y los sacerdotes, y los levitas, y Aedas escribía para entender la palabra de la ley. ¿Sí? Nuevamente estaba transcribiendo para que el pueblo entendiera a su forma de ellos. ¿Sí? Dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la fiesta solemne del mes séptimo. Era una fiesta. Era una fiesta leer las Sagradas Escrituras. Porque era un tiempo prolongado, 7 años. ¿Sí? Y dice en el 15, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traer ramas de olivo y ramas de pino y ramas de arrayán y ramas de palmas y ramas de todo árbol frondoso para hacer cabañas, como estaba escrito. Dios ya les había dicho qué tenían que hacer. ¿Sí? Era una fiesta para... los invitó, como dice uno, a acampar, yo creo, estar ahí en su presencia para escuchar. ¿Sí? Y salió el pueblo, salió pues el pueblo, y trajeron, y hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron tabernáculos, y los tabernáculos habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Fue el regreso de ellos.
¿sí? Fue un regreso de ellos porque ellos se habían esparcido, tumbaron su fortaleza que tenían y volvieron a reunirse. Y es una fiesta que hacen ellos. Por ahí nos explicaba este Jaime de hay una fiesta de las 7 trompetas, ¿es una actividad de las, ¿no? Pero por ahí estaban, algo así nos estaba explicando Jaime, pero es una fiesta en grande. Entonces estos hombres leían la palabra, los invitaron a leer la palabra. Ellos se llenaron de ese gozo para escuchar lo que Dios tenía para ellos. El Señor les dio esa, ¿cómo se puede decir? Esa orden puede decir que a los 7 años, ¿sí? Por medio de este varón. Dice en el 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios, cada día, desde el primer día hasta el postrero, celebraron la fiesta de los 7 días, y en el 8º día fue solemne asamblea según lo establecido. O sea, ha una fiesta en grande. Una fiesta, eran 7 días, sí, pero el último día, ¿qué dice? El 8º día, perdón, 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, ¿sí? Según lo establecido. Yo aquí, cuando yo estaba leyendo, la verdad que como cuando uno empieza y quiere conocer, el Señor pone a alguien cuando no entendemos y nos explica y nos da su forma de entenderlo, cómo Dios quiere que hagamos las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Este hombre Nehemías desde el principio empieza con ese dolor de su pueblo, ¿sí? Le duele su pueblo, ora por su pueblo y empieza a restaurar. Pero ahora Dios lo pone por medio del sacerdote Esdras que lean las escrituras, ¿sí? Que sean leídas esas escrituras, para que sepa lo del pueblo, para que no se olvide de dónde salieron, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Ese pueblo fue sacado, fue llevado al desierto para llevar a la tierra prometida, pero tuvo que, dice uno, depurar. Mucha gente murió dentro, mucha gente no entró, ¿sí? El Señor los guardó en el desierto, los cuidó, y era para que ellos supieran de dónde venían, ¿sí? Entonces, Dios nos da esa oportunidad de conocer sus escrituras, de conocer su palabra, de saber de quién dependemos. De un Dios fuerte, de un Dios cuidadoso, de un Dios que tiene misericordia. Tenemos que darle gracias por su misericordia todos los días, porque son oportunidades que tenemos, ¿sí? Entonces en esta tarde yo les invito, como dice mi hermana, a leer la palabra, a saber qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Es nuestra guía, ¿sí? Es como si fuera nuestra brújula, es es un espejo que nos hace ver cómo estamos, nos ve cara a cara, ¿sí? Es una espada de doble filo que nos corta de lo más
que tenemos dentro, nos corta todo lo que traemos. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Yo les invito, así como les invitaba el hermano Memo hace 8 días, que leamos el libro de Nehemías. Tiene mucho todavía. La verdad que va uno leyéndole y sigue todavía más. Y dijo, bueno, agarré esa frase, ¿no? Dice, es un honor servirle al Señor. Digo, ¿por qué? Porque sabiendo de su palabra, me detengo a hacer cosas. Es un freno, pero también es un privilegio conocerla de ella, porque sé que me ama Él, sé que les ama a ustedes, sé que los cuida a ustedes, así como me cuida a mí. Sé que los sana a ustedes, así como me sana a mí. Sé que nos restaura, los levanta, los fortalece, los guía. Entonces yo los invito a que nos pongamos a leer, que sea un capítulo y conocer de Él, conocer de Jesús. Conocer por qué, porque sabiendo de Él, sabemos que nos rescató, que murió, por qué murió, por qué vino al mundo. ¿Sí? Entonces yo les invito que pongamos nuestra fe en Jesús. Él es el autor y consumador de la obra. ¿Sí? Él murió en esa cruz por cada uno de nosotros. Él resucitó por cada uno de nosotros. Y tenemos salvación por medio de Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Y doy la honra y la gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie para despedirnos, para que sea el Señor obrando en nuestras vidas y que sea el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Hermano, me vuelve a despedir, por favor. Está bien, hermano. Gloria a Dios. Nada más que, hermanos, Sí. si me permite, Sí. quería nada más comentarles algo, ¿verdad? Esta es una enseñanza tremenda, hermanos. Algo que a mí me impacta mucho es que este pueblo, el que le dio ahorita a mi hermano Rigo, el pueblo de Dios, fue el pueblo que Dios sacó de Egipto, hermanos, fue el pueblo que Dios rescató con milagros y prodigios, y fue el pueblo que sirvió a Dios con todo su corazón. Desgraciadamente, por desobediencia de este pueblo, de no seguir la palabra, de no seguir adelante en las cosas de Dios, fueron llevados cautivos por sus enemigos y los dispersaron por diferentes partes, se los llevaron cautivos otros reyes, los destruyeron, les tumbaron su ciudad, los tenían en gran ruina, como dice ya al principio el libro de Nehemías, estaban en gran afrenta, eran burla de todos sus vecinos, de todos eran burla. Y un día se levantó este hombre Nehemías y viene y Dios puso en su corazón el restaurar esa obra. Él se propuso, construye el muro, lo edifica. Mi hermano Rigo nos ha estado hablando de eso. Se esforzó, reconstruyó el muro y después de que reconstruyó, se apoyó con el sacerdote Esdras para leer la palabra. El pueblo lloraba, hermano, porque tenía mucho que no escuchaba la palabra de Dios. Ellos escucharon cuando el sacerdote les empezó a leer la ley, el Espíritu Santo los empezó a contristar y empezaron a llorar, se empezaron a dar cuenta que habían hecho mal delante de Dios y lloraron. Y les decía el sacerdote, no lloren, al contrario, gócense, hagan fiesta, es día de fiesta. ¿Por qué? Porque estaban teniendo la oportunidad otra vez, hermanos, de retomar otra vez las cosas de Dios. Esa fiesta que hicieron era una fiesta solemne de los tabernáculos. Ellos anualmente, en cierto tiempo, ellos no dormían en sus casas, sino que hacían campamentos fuera de sus casas, en sus terrados, hacían chozas para recordar cómo habían estado en el desierto y allí celebraban, eran 7 días de fiesta solemne y en esos 7 días ellos se gozaban. Y dice ahí que eso ellos no lo hacían desde los días de Josué.
hasta ese día habían pasado muchos años en que ellos no celebraban la fiesta de Dios, pero habían dejado la palabra. Yo en la mañana me encontré, hermanos, con un texto. Siempre le pido al Señor que me dé un texto para mi día, y me dio San Juan. Ahorita me acordaba, ahorita que estaba mi hermano Rigo, me acordé San Juan 15, pero lo encuentro así rapidito. Es San Juan 15. San Juan 15 dice el 7, 15:7, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y será hecho. La invitación, hermano, está hecha, es muy clara. Necesitamos permanecer. Dijo mi hermano Rigo, yo creo que Dios no se equivoca y Dios conjuga todo. El que tú tengas, hermano, una Biblia y puedas leer la palabra de Dios diariamente, un versículo, una porción de la Biblia, te va a llevar adelante, te va a ayudar a permanecer en el Señor. Mi hermano Rigo mencionó otra palabra muy importante, que la palabra de Dios, hermano, te limpia. Él dijo, la palabra de Dios me evita caer en cosas que no me convienen. Como humanos, hermanos, somos tentados a hacer cosas que no van. ¿Por qué? Porque la carne así es, la carne es mala, no le gustan las cosas de Dios. Y estás tentado a chismear, a hablar de tu hermano, a maldecir a tus hijos, a ser desobedientes. Y así somos, porque somos humanos. Pero sabes, la palabra de Dios nos limpia, nos evita caer en eso. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que aprender a leer la palabra. Dios es muy sabio, hermano, y no se equivoca. Y si Dios ha estado hablándonos por medio de nuestro hermano Rigo, trayéndonos un mensaje por medio de nuestra hermana Arge, que es necesario leer la palabra, es porque es necesario, hermano. Es necesario, es cada cristiano. Eso no debería ser opcional. Cada cristiano debería tener una Biblia, debe tener una Biblia y poder leer y alimentarse de esta palabra. Por eso, si tiene oportunidad, hágalo, hermano. Consiga una Biblia. Si no puede tener el Enduro, pues descárguenla en su celular, pero acostúmbrese a leer y subraye. Yo veo que los chamacos son muy buenos para eso, pues anoten y hasta pueden allí, tienen más funciones, también háganlo, pero es muy bueno. Es bueno, de repente tú vas a hacer algo malo y lees la palabra y ya te dice, hey, eso no está bien, delante de Dios, no lo hagas. Y si ya lo hiciste y te arrepientes, pides perdón y Dios te perdona. Y si aún no lo haces, te frena para que no lo hagas. Entonces sí, hermano, en esta tarde vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que sea el que nos dé cada día entendimiento para buscarle. Señor, bendito Dios, te doy gracias, Padre, por que tú eres bueno, Señor, y tu palabra dice que tú hablas al tiempo y fuera de tiempo. Y has hablado, Señor, en esta tarde, Padre, y no solo hoy, sino ya de varios días, Señor, por boca de nuestro hermano Rigo, Padre, de que nos exhorta para buscar de tu palabra, para buscarte, Señor, en oración. Y te pido en esta hora, Espíritu Santo, que redargullas nuestro corazón y que nos ayudes, Padre, que Espíritu Santo, así como aquel pueblo, a esos escribas les interpretaban la ley para que entendieran, ahí dice en tu palabra que para que entendieran. Espíritu Santo, tú eres el consolador y dice que tú nos revelarás todas aquellas cosas. Esta palabra hay veces que no la entendemos, pero creemos, Espíritu Santo, que tú hablas a nuestro corazón y nos revelas. Te pido que nos reveles, eres el maestro autorizado para revelarnos la palabra. Abra nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y que podamos, Señor, seguir buscándote cada día a través de tu palabra, a través de la oración. Enséñanos a cómo hacerlo, Señor, a cómo orar. Enséñanos, Espíritu Santo, cómo leer. Y tú revélanos esa palabra, que sea vida a cada uno de nosotros y que sea bendición a nuestras casas. Que sea también, Señor, por medio de ella, que tú nos limpies, Padre, a través de esa sangre preciosa, Señor, que ya fuimos limpiados, fuimos lavados, pero tu palabra nos evita caer, Señor, en lo que no conviene. Gracias te doy, Señor, en esta tarde y te pido, Señor, que nos bendigas. Nos despedimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Pido bendigas a mi hermano Rigo, guárdalo a él y al equipo que está apoyándolo, Señor, tú bendíceles a cada uno, premiales, Padre, su esfuerzo, porque tu palabra dice que ningún trabajo en ti, Señor, es en vano. Igual bendice, Señor, cada persona que estuvo en este lugar. Gracias por ellos, Padre, bendícelos, gracias que les esforzaste y hoy pudieron estar aquí. Y por aquellos que no estuvieron, Señor, te pedimos que los bendigas también y que tú les guardes. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén.
Y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Saludos.